Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre las formas de gobierno. Pero antes de iniciar, es importante tomar en consideración que cualquier estado se va a caracterizar por distintos aspectos. El aspecto sociológico, el aspecto geográfico y el aspecto jurídico. Estos aspectos hacen que cada estado en realidad sea único. Eh, en cuanto al aspecto sociológico, el estado se caracteriza pues por diferentes matices de su elemento humano, que son la religión de la misma, su raza, la lengua, costumbres, por el pasado histórico, la cultura particular, es decir, todos aquellos elementos que constituyen la nacionalidad. Todos estos elementos le dan una personalidad propia a cada estado. El estado también adquiere un matiz propio, una personalidad especial, un carácter peculiar que lo distingue de otras organizaciones políticas similares por las circunstancias especiales de su territorio, es decir, por su geografía. No es lo mismo un estado que está compuesto en su mayor parte por desierto o aquel estado que tiene acceso al océano, o aquel que es montañoso, o aquel que es un archipiélago. Es decir, la cuestión de la geografía también hace muy particular a cada uno de los estados. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, el estado se individualiza o se distingue de otras organizaciones políticas por la especial estructura de sus órganos fundamentales y la situación en que los mismos se encuentran respecto de los otros. Entonces, pues este aspecto jurídico como tal tiene que ver con la estructura de los órganos fundamentales de un Estado. Ahora, ¿qué es el gobierno? Tomando en consideración todos esos aspectos que ya vimos del Estado en cuanto a las características de sus elementos, entonces se puede clasificar al Estado y se pueden distinguir distintas formas de gobierno, sin perder de vista que evidentemente cada Estado es único por las distintas razones que ya vimos. Sin embargo, pues se trata de hacer a veces alguna clasificación, algunas cuestiones que se encuentren similares en los diferentes estados. Y bueno, la palabra gobierno se utiliza para designar al conjunto de los poderes públicos, de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio supremo de la soberanía, aunque pues no hay que perder de vista que el gobierno es tan solo uno de los tres elementos del Estado. También hay quienes han comentado o han definido al gobierno como el conjunto de individuos a quienes el ordenamiento jurídico confiere la potestad de dirigir el Estado. Sin embargo, pues el gobierno no pueden ser solamente los gobernantes, toda vez que estos no son eternos. Entonces, también son parte del gobierno los órganos del Estado. Bien, las formas de gobierno entonces se refieren a los diferentes modos de constitución de los órganos del Estado, de sus poderes y de las relaciones de esos poderes entre sí. Entonces, la forma de gobierno es un sistema elegido por un Estado para constituirlo como centro del poder político sobre una sociedad. Es importante hacer mención que en la antigüedad y en la Edad Media
no se concebía al Estado como se concibe ahora, por lo que en aquellas épocas no se hacía un estudio de las formas de Estado, sino que las consideraciones se referían exclusivamente a las formas de gobierno. Entonces, en el mundo antiguo solo se estudió el problema relativo a las diversas formas de gobierno y se hicieron clasificaciones de las mismas. Esto es relevante porque en muchas ocasiones se confunde la forma de gobierno con la forma de Estado. Entonces, en la antigüedad pues no vamos a encontrar formas de Estado, sino hasta que Maquiavelo empieza a hacer esta diferenciación entre lo que tenemos que entender actualmente como Estado. Bueno, y entonces podemos ahí empezar a pensar en formas de Estado. Pero bien, entonces seguimos con lo que son las formas de gobierno. Uno de los pensadores que inició con estas clasificaciones fue Heródoto. Él clasificó las formas de gobierno o hizo referencia a las diversas formas de gobierno, clasificándolas en monarquía, democracia y aristocracia. De hecho, posteriormente Platón también hizo esa clasificación y fue perfeccionada por Aristóteles. Él se sirvió del método inductivo para establecer su clasificación de las formas de gobierno. Entonces, para hacer esta clasificación, tomó en cuenta quiénes eran los titulares del poder. De esta forma, cuando el titular de la soberanía era una sola persona, lo llamó monarquía, por el concepto monos, que significa uno. También él mencionaba que cuando el poder se ejerce por un grupo de individuos, un pequeño grupo de individuos, se tendría que llamar aristocracia. Y cuando el grupo de individuos fuera muy grande, entonces este grupo grande, muy numeroso, de personas teniendo el poder, se llamaría democracia. Es importante mencionar que Aristóteles distinguió entre formas de gobierno puras e impuras. Las puras eran la monarquía, la aristocracia, la democracia. Pero cuando éstas se corrompían, entonces eran impuras. Y así teníamos la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Es decir, la monarquía, cuando se corrompe, se convierte en tiranía. La aristocracia, cuando se corrompe, se convierte en oligarquía. Y la democracia, cuando se corrompe, se convierte en demagogia. Posteriormente, ya en Roma, Polibio adoptó la clasificación de Aristóteles. Él desarrolló una teoría que denominó el ciclo fatal de las formas de gobierno. ¿Por qué? Porque, decía él, la monarquía pues termina degenerándose en una tiranía. Cuando esto sucede, esta tiranía va a ser derrocada por la aristocracia. Y esta aristocracia va a degenerarse en una oligarquía. Cuando esto suceda, esta oligarquía va a ser derrotada por la democracia. Y esta democracia va a degenerar en una demagogia, que a su vez va a ser derrotada nuevamente por una monarquía, cerrándose de esta manera el ciclo. Derivado de esto, Polibio sugería que la mejor forma de gobierno sería el gobierno mixto, en el que sabiamente se pudieran mezclar tanto la monarquía como la aristocracia y la democracia. Pues ya avanzada la Edad Media, Maquiavelo hace una clasificación bipartita de las formas de gobierno. Entonces, para él los gobiernos o son repúblicas o son principados. Y bueno, esta clasificación se vuelve muy importante toda vez que todos los pensadores posterior a Maquiavelo
tienden a hacer una clasificación de las formas de gobierno de manera bipartita. Por ejemplo, Hans Kelsen, que distingue pues dos formas de gobierno, al igual que Maquiavelo, solo que él le llama autocracia o democracia. Esto dependiendo del número de sujetos que participan en la producción de las normas. Autocracia cuando es un sujeto el que crea las normas jurídicas, democracia pues cuando son varios sujetos quienes crean estas normas. Y finalmente, pues casi todos los autores posteriores a Maquiavelo siguieron clasificando las formas de gobierno en, ahora de manera bipartita, pero en monarquía y en república. Y esas clasificaciones generalmente pues, admiten subdivisiones de acuerdo con la estructura especial que se haga pues, de las mismas. Por ejemplo, la monarquía es el gobierno típico de un individuo, en donde el poder supremo radica en una sola persona que es el monarca o rey. La monarquía puede ser o absoluta o puede ser una monarquía constitucional. En el caso de la primera, el rey es quien se encuentra colocado en una situación superior a la Constitución, es decir, el monarca está por encima de las leyes. Él es el único titular de la soberanía. Sin embargo, en la monarquía constitucional, el rey se encuentra sujeto a las disposiciones constitucionales. Es decir, el rey, al igual que todas las demás personas, también tiene que sujetarse a lo que diga la ley. Y además del rey, también existen otros órganos de gobierno que también ejercen la soberanía. Ahora, en cuanto a las repúblicas, la jefatura de Estado puede atribuirse ya sea a una persona o a varias, y su designación suele ser electiva. Entonces, de esta república también podemos ver que puede ser directa o indirecta. Va a ser directa cuando la población participa directamente en las tareas estatales, ¿no? De manera personal. Esto es ya sea para elaborar leyes, para nombrar magistrados, etc. Y la república será indirecta cuando el ejercicio de la soberanía es delegado a los gobernantes y la población solo se limita a designarlos, como sería el caso de nuestro país. En nuestro país elegimos a los gobernantes y delegamos este poder en ellos, pues para que sean los encargados de dirigir al gobierno, de crear las leyes y demás. Finalmente, las repúblicas también pueden ser clasificadas en presidenciales o parlamentarias. En las repúblicas que son presidenciales, el jefe de Estado tiene una total independencia respecto del órgano legislativo, es decir, del órgano que crea las leyes, ¿no? Y el presidente va a estar designando directamente a sus ministros, es decir, a las personas que le van a ayudar en gobernar al país, al menos en la parte que le corresponde. Y, por ejemplo, en las repúblicas parlamentarias, los ministros son responsables ante los parlamentos, es decir, ahí no es el presidente, sino es un primer ministro, y este primer ministro tiene que responder ante el órgano parlamentario, que es quien crea las leyes. Entonces, el Parlamento es quien tiene como tal la dirección política de todo el Estado. Y bueno, eso sería todo sobre este tema. Espero que sea útil para ustedes y nos vemos en otro momento.